Buen día, el día de hoy vamos a ver lo que es el cableado estructurado. Bien, ¿pero qué es el cableado estructurado? El cableado estructurado consiste en el tendido de un cable UDP TCP en el interior de un edificio con el propósito de implantar una red de área local. Suele tratarse de cable de par trenzado de cobre para redes de tipo IEEE 802.3. No obstante, también puede tratarse de fibra óptica o cable coaxial. Recordemos que una red de área local puede ser la que nosotros tenemos en un ciber, en una pequeña empresa, en un edificio, ¿vale? Ese viene siendo lo que es una red de área local. ¿Pero qué es UDP y TCP? Bien, UDP y TCP son protocolos de transmisión. El UDP consiste en tomar el paquete o el mensaje y enviarlo. El UDP únicamente envía datos. Él no se encarga de ver cómo están llegando los datos o cómo es o cuál es su proceso o si es que llegan los datos. Su única misión es enviar datos. El TCP es el encargado de enviar los datos, verificar el proceso y encargarse de que el paquete o la información llegue a nuestro receptor. Bien, después de haber entendido estos dos conceptos, continuamos. ¿Pero qué es eso de la IEEE 802.3? Bueno, pues este es un estándar que se maneja en los tipos de cableados con los cuales se van a estar comunicando nuestros dispositivos. Bien, la IEEE, estas son por sus siglas en inglés, que en español es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Esta es una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización. En definición, la IEEE fue creada en Nueva York en 1884. Es una empresa creada sin ánimo de lucro por profesionales y estudiantes. Estos, que en la mayoría son sobre ingeniería, diseño, derecho, administración, medicina, biología y ciencias afín. Su principal trabajo se basa en promover la indicación y la excelencia tecnológica en beneficio de la humanidad. Recordemos, como yo les decía, este es un estándar. ¿Qué es un estándar? Recordemos que es aquel que sirve de patrón, modelo o punto de referencia para medir o valorar cosas de la misma especie. ¿Vale? La especificación IEEE para Ethernet es la 802.3. Esa es la que nosotros vamos a estar manejando. Existen varios tipos de versiones, pero el más importante y el que vamos a utilizar es el 802.3, así que los demás no los vamos a mencionar. Este define qué tipo de cableado se permite y cuáles son las características de la señal que transporta. La especificación 802.3 original utilizaba un cable coaxial grueso de 50 ohms que permite transportar una señal de 10 megabits por segundo a 500 metros. Esto quiere decir que sí transmite a 10 megabits por segundo, pero únicamente a cierta distancia, en este caso 500 metros. Más tarde se añadió la posibilidad de utilizar otros tipos de cables, como el coaxial delgado, pares de cables trenzados y la fibra óptica. Bien, primero tenemos lo que es el cable coaxial. Este está compuesto de dos conductores y una cubierta protectora de plástico. El primer conductor, llamado central, es el encargado de llevar la información, y el otro, llamado malla, es utilizado como masa o retorno de las señales eléctricas.
Como en el caso del cable de red de fibra óptica que vamos a ver, tanto la de fibra óptica como la de cable coaxial tienen dos tipos de cables. El llamado coaxial T-Net, que posee un diámetro de aproximadamente 0,6 centímetros y que puede ser capaz de llevar señales hasta una distancia de 180 metros. El otro tipo de cable coaxial es el llamado coaxial Thicknet, el cual es muy similar en características en construcción al coaxial T-Net, pero mucho más ancho, que ese fue el primero en utilizarse, aproximadamente unos 1.3 centímetros de diámetro, y puede transferir datos de hasta una distancia de 500 metros. Como les comentaba, este último, que es el Thicknet, fue el de los primeros utilizados. A continuación vemos el que es el cable par trenzado o UTP. UTP significa par trenzado no blindado. El cable par trenzado en la actualidad es el tipo de cable de red más utilizado, debido fundamentalmente a su precio. Ese tipo de cable no posee ninguna otra protección contra interferencias que no sea su cubierta de PVC. En cuanto a su conexión, la misma se hace mediante el llamado del conector tipo RJ45. Es un conector de forma similar al utilizado en los cables telefónicos, pero más grande. Sin embargo, esto no significa que este cable de red UTP no pueda ser utilizado por otros tipos de conectores. Bien, existen tres tipos de cable par trenzado: el UTP, el STP y vamos a explicar primero el STP. Bien, el STP o par trenzado apantallado, la diferencia fundamental entre el UTP es que este tiene un pequeño plástico que se encarga de hacer tierra, ¿vale? Y esto beneficia a que no haya tanto ruido y no haya tantos errores al momento de la conexión. Tenemos también el FTP, que es el par trenzado con pantalla global. Podría decirse que el cable FTP es un cable similar al UTP, ya que sus pares no se encuentran apantallados, pero a diferencia del UTP, el cable FTP posee una pantalla que le permite mejorar el nivel de protección ante interferencias externas. Vamos a comentar rápido cuál es la diferencia entre estos tres. Que el UTP la única protección que tiene es su primer cable, que es de PVC, o sea, el primer plástico. Dentro de ese plástico se encuentran directamente los cables. El STP tiene un apantallamiento por par trenzado, por cada cable de par trenzado. Y el FTP posee una pantalla que permite mejorar el nivel de protección ante interferencias externas, ¿vale? Pero este lo tiene de manera general. También lo que comparte el UTP con el FTP es que los conectores pueden utilizarlas para cualquiera de estos dos tipos de cables. Viene siendo el conector RJ45. El cable UTP es el más utilizado, como ya he mencionado, por todo tipo de implementaciones, debido a su principal es que es relativamente de bajo costo y facilita la instalación. Por ello se puede implementar para el hogar y redes locales, como en empresas y pymes de todo el mundo.
Sin embargo, como ya se había mencionado, el UTP es demasiado sensible a las interferencias magnéticas cuando se lo utiliza para transferencias de datos a altas velocidades. Por último, tenemos la fibra óptica, no menos importante. En la actualidad es el que más se está utilizando. En comparación a los demás tipos, los cables mencionados, el cable de red de fibra óptica es mucho más eficiente en términos de velocidad y estabilidad que los demás tipos de cables de red. Básicamente, es un cable de red de fibra óptica y contiene en su interior un par de cables de fibra de vidrio, uno para transmisión de datos y otro para la recepción de datos. De este tipo de cable de red existen dos tipos, el mononodo y el multinodo, diferenciados entre sí por la distancia que pueden cubrir, siendo el primero el adecuado para ser utilizado a grandes distancias. Este es el tipo de cable que actualmente Telmex está utilizando. Este tipo de cable es muy sensible. Si ustedes llegaran a doblar o quebrar el cable, este deja de funcionar y de transmitir. Se tendría que cambiar el cable, se tendría que ponchar nuevamente el cable. ¿Vale? Vamos a ver unos ejemplos en donde podemos encontrar estos cables. El cable coaxial lo utiliza o lo utilizaba la empresa que proporcionaba cable a tu tele, lo que es Cable Más e Easy. Bueno, es los que yo he visto, ¿vale? Easy y Cable Más utilizan este tipo de cableado que va directo a un módem, y este es el que te proporciona, por este medio te proporciona internet, ¿vale? Nuestro medio, entonces, en Easy y Cable Más es un cable coaxial. El cable para trenzado de cobre. Este cable lo utiliza todavía Telmex. Te entrega un cable amarillo que aproximadamente es de 2 metros. Este va directamente del módem a tu computadora para que tú puedas tener un internet un poco más rápido. Las señales de internet siempre te ayudan, son buenas, pero si no quieres tener tanta interferencia y tanta pérdida de señal y quieres que sea un poco más rápido tu internet, conecta tu cable amarillo a tu módem y de tu módem a tu computadora y vas a tener un poquito más de velocidad en transmisión. Por último tenemos el cable en coaxial, que es el que actualmente utiliza Telmex. Es un cable muy sensible, pero que trabaja mejor a más transmisión de datos y a más altas velocidades. Los elementos de una red. Existen muchos elementos de una red para que éste se pueda crear y trabajar. Sin embargo, considero que son 4 elementos más importantes. Los dispositivos. ¿Cuáles son mis dispositivos? Mi celular, mi iPad, mi computadora, mi tablet. Esos son los dispositivos con el cual yo me voy a comunicar. ¿Cuáles son los medios? Los medios vienen siendo el tipo de cable. Como ya se han mencionado, pueden ser coaxial, UTP o fibra óptica. Los mensajes. Es importante porque si yo no tengo a quién enviar o de dónde sacar la información, los mensajes pueden ser enviados o recibidos, ¿sale? Quiere decir que yo voy a solicitar una información, un mensaje. Esto puede ser tanto audio, imágenes, en archivos, ¿sale? Cuando se habla de mensaje se refiere a este dato en general. Las reglas. Las pusimos de último, pero no porque sean menos importantes. Al contrario, si no hubieran reglas, no se podría transmitir o recibir ningún tipo de dato. La regla principal que nosotros manejamos es el protocolo o el protocolo de OSI,
que tiene 7 capas, como ya se han mencionado anteriormente. Estas 7 capas me sirven para transmitir mis datos o recibir mis datos. Y el estándar que utilizamos para los medios de transmisión, que son los cables, son los ya antes mencionados, el cable coaxial, UTP y fibra óptica. ¿Vale? Entonces, existen reglas o estándares para que nosotros nos comuniquemos por medio de internet con otros dispositivos. Existen estándares para la comunicación por medio de una red, por medio de datos, ¿sale? Con mis dispositivos, y también existen estándares o protocolos para los medios con los cuales yo me voy a estar comunicando. Repito, ¿cuáles son los medios? Mis cableados. En el tema anterior vimos cómo es que nuestra computadora puede tener o salir con acceso a internet. Bueno, no me queda más que agradecerles su atención por el día de hoy, y pues tomen nota de lo más importante y continuemos trabajando, por favor. Bonito día.